God bless you. Saludos, Dios le bendiga. En este día In this day, queremos darte una palabra we want to give you a word de bendición. of blessing. Prepara tu espíritu Prepare your spirit porque vamos a hablar because we are going to talk cosas espirituales things spirituals que van a bendecir that will bless you, tu casa your house, y tu familia. and your family. Dios God va a transformar is going to el transform ambiente the environment a través behind de este testimonio. by this testimony. Prepárate. Prepare yourself. Dios te bendiga. God bless you. Amén. Así que tenemos un invitado especial, nuestro hermano Rafael Paredes, que va a estar dando su testimonio. Ya ustedes vieron una primera entrega. En esta segunda entrega vamos a hablar más que de su testimonio, de cosas que pasan en el mundo espiritual. Y vamos a dejar que él salude a la audiencia. Dios le bendiga a todos. Su hermano Rafael Paredes. Estamos aquí para compartir detalles conforme al Espíritu. Amén. Y vamos a dejar que él esté leyendo la palabra para así entrar al terreno. Alabado sea el nombre de Cristo. Sabemos que vamos a entrar a Efesios capítulo 6, versículo 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo demás, hermano mío, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de la armadura de Dios para poder resistir firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobierno de tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad, región celestes. Dios mío, poderoso. Ahí está hablando de las huestes de maldad, está hablando de los demonios, de los principados. Vamos a llevar este plano Aleluya. que está gravitando en lo espiritual a cómo sucede en la vida aquí terrenal. ¿De qué manera se manifiestan los demonios en un cuerpo? Muy profundo, porque nos damos de cuenta que la mayoría de las personas, cuando ven a una persona fuera de control, lo único que dicen es endemoniado. Ok. Pero hay tres diferentes formas que un demonio puede tomar el control de un ser humano. Por ejemplo, hay las personas que están endemoniados, hay personas que están poseídos y hay personas que simplemente son guiados por los demonios. Influenciados. Ok. Hay personas que no reconocen estas posiciones. Ok. Y este es el detalle que necesitan las personas reconocer para saber hacerle frente a un demonio. Ok. ¿Por qué un demonio posee un cuerpo? O sea, ¿cuáles puertas abre una persona? Muy profundo. Sabemos que al Cristo morir en la cruz y sabemos que Dios estableció el libre albedrío, la persona cuando es guiado por la carne, automáticamente tiene una puerta abierta para el demonio tener acceso. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí sucede que personas que tienen debilidades, al no saber cómo buscar a Cristo Jesús, que es el único que puede traer la solución para una persona ser libre, entonces la persona por sus emociones o sus problemas espirituales se inclinan a la dolencia y los demonios se aprovechan. Hay una palabra muy profunda al respecto de lo que es los demonios están aburridos. Ellos no tienen paz. Entonces, ellos no pueden entre sí mismos saciarse. Ellos tienen la necesidad de entrar en un cuerpo y manipular los sentimientos de un ser humano. Dios mío. Muy fuerte esto. Alabado sea. ¿De qué manera una persona se puede enterar o dar cuenta de que está demoniado o influenciado o poseído? Muy profundo, porque nos damos de cuenta que hay personas, comenzando con una parte que se usa mucho, una frase que las personas dicen: hoy me levanté en el lado malo de la cama. Okay. La cama viene siendo un material, un colchón donde el cuerpo reposa. El colchón en sí no tiene demonios, porque los demonios no tienen necesidad de entrar a un colchón para poder controlar a una persona que duerma mal y esa persona se levante molesto. Sino que la necesidad de los demonios es entrar a un cuerpo. Lo que pasa es que las personas, cuando empiezan a entrar en sus emociones y empiezan a darle mente a su dolencia y las cosas que están pasando, el enemigo les trabaja. Lo que pasa es que los espíritus pueden traspasar por un cuerpo.
si tuvieran unos lentes espirituales para nosotros ponérnoslo, creo que la mayoría de las personas se convertirían hoy mismo. Dios. Porque los demonios tienen el acceso de traspasar por un cuerpo y provocar que su presencia demoníaca pueda provocar cierta reacción en el ser humano. Y el ser humano no se da de cuenta que hay demonios visitando, pero eso es aquellos que son guiados por la carne. Porque por causa del libre albedrío, el demonio no puede obligar a nadie. Tiene que haber un acceso de la carne. Por eso es que el álbum del conocimiento del bien y del mal, los demonios no tenían acceso de poder tomar ningún control de ningún ser humano hasta que el ser humano no coma de lo que es el bien y el mal, para conocer el bien y el mal, porque conociendo la parte de lo malo, entonces los demonios tienen acceso a poder traspasar sus espíritus por la carne. Entonces el ser humano, como no lo está viendo, no se da de cuenta que siente algo raro, lo pique, los enojos, la molestia. Si le pica algo, le molesta algo, le hiede algo, miró mal. Lo que pasa es que hay demonios traspasando por el cuerpo, fluyendo, a ver si pueden traer un contacto de molestia para provocar un problema. Dios mío, está demasiado fuerte aquí. Exacto. Te voy a hacer una pregunta, ahora que está hablando de esos niveles de influencia, esos niveles de posesión. Cuando un espíritu, demonio, toma un cuerpo, ¿puede llevarlo a un punto de una enfermedad física? Sí, Porque totalmente. Estamos hablando de posesiones que producen un movimiento en lo espiritual, pero vamos a hablar de lo que produce físicamente. Háblanos de eso. Sabemos que las enfermedades no se ven al menos que haya una reacción en el mismo cuerpo o al menos que una persona esté cupiendo o haya una herida, pero para verlo hay que verlo físico, pero para verlo físico viene de lo interior. Pero la mayoría de las personas, especialmente con el coronavirus, nos damos de cuenta que eso es espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es algo que una persona tocó a otro, se le hizo una mancha, esa mancha se hizo grande y por medio de esa mancha se contaminó. Sino es que es algo que no lo viendo, tocó a una persona y no viéndolo se le pegó un contagio, un virus, Dios. un cáncer, un SIDA. Entonces es espiritual, es algo que no se ve. Por eso es que la Biblia registra que lo que no se ve viene siendo espiritual. Entonces, cuando se transmite algo que tiene que ver con una enfermedad, es porque no hay una persona caminando bajo el poder de Dios. Que aunque la persona esté yendo a la iglesia, si la persona no está caminando bajo una esencia del poder, se le puede pegar porque primero comienza con la mente. Entonces los demonios no tienen fuerza sola. Los demonios adquieren fuerza dentro del ser humano que es débil en la mente. Eso está muy fuerte, Dios mío. Wow. Me gustaría explicar eso mejor, porque yo sé que es un detalle un poco complicado, Sí. pero se lo voy a poner más fácil. ¿Sabe que una persona de la nada va y se hace una prueba? Uso el coronavirus, el COVID-19, porque es lo más que está fluyendo en el mundo entero para este siglo. Sabemos que una persona se hace una prueba hoy y mañana va y se hace otra y se da de cuenta que está positivo. Ya inmediatamente la reacción de esa persona, si no tiene su casa sobre la roca, su mentalidad y su corazón conectado con el dador de la vida, inmediatamente entra en una debilidad. La tenía, pero como no sabía, estaba todo bien. Perfecto. Pero desde que le da la noticia, empieza a sentir los síntomas. Empieza a sentir los síntomas. Hay síntomas que realmente no existen, sino mentalmente. Entonces los demonios saben cómo una persona puede estar débil en la mente por su forma de actuar. El único que lee la mente y los corazones es Dios. Pero por tu forma de actuar, la persona tiene que recordarse que nosotros nacimos y ya los demonios sabían cómo engañar a la gente. Nosotros nacimos y encontramos los demonios aquí. Entonces, no hay manera de engañar los demonios, sino que la única manera que entra un engaño es cuando el ser humano es fiel a Dios, los demonios se engañan ellos mismos. ¡Ey, Dios mío! Muy fuerte. Porque ellos son expertos en maldades. Ay, santo Jesús. Y cuando el demonio no puede contigo, él escala para uno más poderoso. Porque ellos hacen reuniones
todas las noches. Ellos no duermen, no les da sueño. Entonces ellos transmiten enfermedades y toques de enfermedades. Tienen tanto poder que Satanás paseando, Jehová le pregunta de dónde viene de rodear el mundo. Le dice Jehová, ¿no ha considerado mi siervo Job? Y Satanás dice, sí, porque lo tiene protegido. Quítale todo lo que tiene. Y Jehová Dios le dice, puede quitarle todo, pero no lo toque a él. ¿A qué Dios le estaba hablando? A su alma. Que es lo primero que el ser humano necesita saber. Y quiero hablar un poco de eso, de lo que es la muerte y el poder del enemigo que el ser humano le entrega. Okay. Hablando de él, estaba hablando de su alma. Entonces el enemigo y sus ejércitos tienen poder para consumir el alma del cuerpo o para proyectar una enfermedad que se haga real y esclavizar el cuerpo del ser humano. Dios mío. Porque el alma no recibe la enfermedad. La enfermedad entra al cuerpo. Ya. Y el cuerpo es un cacarón que cuando el alma sale, se derriten. Entonces, la fe tiene que estar por encima de lo que está rodeando. Porque si no, su cuerpo será esclavo de una mente guiada y amenazada por los demonios. Dios mío, esto está demasiado fuerte. Estamos hablando de que hay algo que siempre, bueno, lo he mencionado en varias entrevistas, de una joven Sí. que le dieron un diagnóstico equivocado. A ella le dijeron que tenía SIDA, pero el diagnóstico fue equivocado, era de otra persona. Entonces inmediatamente le dijeron esto, ella empezó a desgastarse, rebajó toda la libra que tenía, estaba toda enferma, estaba toda mala, y resulta ser que cuando hace la prueba de nuevo no tenía SIDA, el diagnóstico no era de ella. Uy. Pero como le dieron esa palabra y ella la adoptó, la creyó, esta enfermedad empezó a ejercer poder sobre su cuerpo como si la tuviese. Entonces hay personas que por vía de una simple depresión alcanzan un cáncer. Sí. Por vía de una simple, que decimos simple, pero es muy peligrosa. Pero es porque lo vemos como algo pequeño. Llega la depresión y produce una enfermedad en la vida de una persona que hasta se muere. Sí. Porque el demonio necesita la fe. Dios mío, para operar en tu vida. Y cuando tú pones tu fe sobre una palabra negativa, esta palabra negativa ejerce poder sobre tu cuerpo y ahí nace la enfermedad. Muy profundo. Entonces, queremos hablar también de los demonios operando, pero a un nivel de que lleva a los hombres a hacer cosas que lo conectan con el mundo de los espíritus en cuanto a las tinieblas. Queremos hablar de los tipos de brujos, de los tipos de brujería, la persona de la botella. Sí. Háblanos de la persona que usa la botella. ¿Sabe que la mayoría de las personas que usan las botellas son personas que negocian la suerte? Okay. La palabra suerte viene siendo depositando una confianza en Satanás. La palabra suerte no es de Dios. La que viene de Dios es la fe conforme a la Biblia, porque hay, como usted dijo, hay una fe negativa, diabólica, y hay una fe agradable al Señor. Entonces lo que voltean esa botella son aquellas personas que pueden lograr a que conforme a esa botella ellos leen cierto tipo de suerte y cierto tipo de prosperidades sobre la vida de alguien, y donde vaya apuntando la botella, ellos lo declaran. A la persona recibir lo que ellos están declarando, entonces Satanás lo hace real. Dios mío, qué fuerte es esto. Dios mío, ahora vamos a hablar de las personas que trabajan con las cartas, con las barajas. Háblame de eso. Muy profundo. Las personas que trabajan con las barajas es un poco más distinto, porque ellos tienen su ambiente en una habitación. Si se da de cuenta, el que lee la botella puede estar en medio de una calle o puede estar en un cuartico. Esquina también. Sí, en una esquina. Pero lo que leen la baraja, ellos tienen su cuarto específico. Ellos no funcionan en cualquier casa. Porque esos demonios tienen que estar bien invocados ahí mismo. Dios mío. Entonces mira cómo ellos funcionan. Ellos son los tipos de personas que ellos tienen su ambiente preparado.
ese cuartico ya está preparado con un aceite contaminado, oraciones contaminadas, embocadas. Y antes de una persona entrar, ya ellos hicieron culto racional a Satanás y los demonios. Entonces, cuando la gente entra con el problema que tenga, inmediatamente la gente entra mentalmente, cae dentro de un desmayo. Ya la persona no está reconociendo lo que está pasando. Porque inmediatamente que entra ahí, entonces por su voluntad de decidir entrar, buscando una solución a su problema, inmediatamente ya su mente no está pendiente a qué se le va a preguntar, a qué se le va a decir. Lo único que está pendiente es a obedecer a lo que se oiga en ese cuarto. Dios mío. Entonces, a una persona entrar mareado ahí, no se da de cuenta que lo primero que hacen, lo que leen en la baraja, es preguntarle de su vida. Y la persona que entró buscando una solución, la mayoría de las veces le contó todo lo que está pasando con su vida y no se dan de cuenta porque están mareados y están bajo una ceguedad que no pueden ver, que ellos mismos están contando su vida. Pero no solo ahí. Satanás tiene sus demonios. Satanás no está en todos lugares. No. Pero él tiene sus demonios. Él tiene suficientes demonios para transmitirse en diferentes lugares y mandarle mensajes. Información. Entonces, él tiene demonios preparados para que cuando haya una persona que lee la baraja, esa persona también recibe palabra y revelación de la vida del que está ahí. Para poder fundirlo más, para que entre más en confianza y sepa que el que está hablando, sí está hablando de algo que sí pasó, que él todavía no lo ha dicho, ella todavía no lo ha dicho, pero la que lee la baraja, al decirlo, ahora más profundo, ella entra en el círculo, porque ella está viendo que algo que ella no dijo, esta mujer que lee la baraja acaba de decírselo. Dios. Ya ahora ella está más envolvida y más amarrada porque no hay algo más poderoso que una persona acercarse a alguien y darle un poco de detalle y esa persona venía a darle otro detalle porque en tu vida pasó esto y esto. Ya inmediatamente está amarrado. Amarrado. Ya es esclavo de esa información. Sí. Wow, Dios mío. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cuáles son los trámites espirituales? ¿Cuál es la transfusión, el pensamiento? ¿De qué manera es que estas personas que empiezan quizá moviendo una botella, sí, luego leyendo una baraja, pasan a ser brujos? Muy profundo. El detalle de los brujos es que los brujos se hacen encargo de milagros, de muertes, de reinados y de las cosas mayores. Entonces, la diferencia viene siendo que el que lee la botella está buscando que alguien se gane la lotería, algo económico. Pero el que lee la baraja está buscando el trabajo de lo que es leerle la vida a la persona, declarar que algo va a pasar para esclavizar a la persona en más preocupación. Pero ya el brujo viene siendo encaminando a una persona a que termine teniendo un pacto con el mismo Satanás. Ok, ahora viene esta pregunta. ¿Por qué muchas personas que leen la baraja, quizá empezaron leyendo la botella, sí, después pasaron a la baraja, sí, saltan a querer la posición de ser brujos? Muy profundo. Lo que pasa es que la botella es pasajero. Es algo que no es que una persona va a tener fiebre de visitar 20 veces al año. Entonces, es como un negocio de droga que vas queriendo avanzar. Okay. La baraja es algo temporario, pero es más visitante. Pero es cuando hay una condición que se presente. Pero ya brujo viene siendo un cargo donde le genera más dinero, tiene más autoridad y viene siendo más reconocido. Porque lo que pasa es que las personas, cuando se hacen brujos, entienden que tienen un alto rango y cuando lleguen al infierno van a reinar en el infierno. Ya. Eso es lo que ellos están entendiendo. Que
trabajarán fielmente en maldad en la tierra, pero cuando lleguen al infierno van a reinar. Dios mío. Por el poder que Satanás le entregan, Satanás le hace una falsa promesa diciendo, usted no llegará al lago de fuego, sino que reinará. Dios mío. Ahora que vemos estos cambios de dispensación, estos cambios de escenario, queremos llevar lo que está pasando del de la botella, el de la baraja y el brujo, solamente a la brujería. ¿Cómo así? ¿Por qué existen? Hay diferentes tipos de brujería. Sí. Está la brujería haitiana, Sí. está la brujería cubana, Sí. está la brujería africana. Sí. Háblanos de esto. Es un detalle muy profundo porque la brujería cubana no se afierra mucho en la maldad de matar, al menos que la persona lo está pidiendo. Okay. Pero la brujería cubana se identifica más en lo que es como matrimonio, como cegar a una persona cuando una mujer quiere un hombre y el hombre no quiere nada que ver con ella, entonces ella va con un pantaloncillo, una foto, cualquier pertenencia personal, y ese brujo puede tener la autoridad de poder hacer que si él no está en Cristo, caiga ciego. Por ejemplo, negocios grandes Okay. de millones, empresas, empresarios, cegarlo. Que esta persona de la nada subió a supervisor y está controlando todo, y aunque todo se está yendo a pique, pero ese dueño está ciego por una brujería. Dios mío. Ahora, la brujería haitiana es un poco distinta, porque la brujería haitiana es más peligrosa, porque hasta transforma al ser humano en un animal. Uy, 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 uy. Y los resguardos se mueven en ambas. Pero la brujería haitiana no es un resguardo por fuera. En la cubana y por Sí. fuera, cintura. Exactamente. La haitiana fácilmente le rompen y le cosen por dentro, o viene siendo un líquido por dentro. Dios mío. Y hay brujería cubana que necesitan consultar a la brujería haitiana. Uy, 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 uy. Porque hay personas que después que fue vendido, porque sabemos que el país donde Satanás tiene posesión como de él es Haití. Uy, 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 Ni uy. África llega a la altura Dios de lo mío. que es Haití. Dios mío. Y hay personas que fueron vendidos y no quisieron ser parte de la brujería, sean que fueron vendidos en Cuba, sean que fueron vendidos en África, y tienen que ir a Haití a un brujo mayor para cancelar ese contrato. Dios mío, Jesús. Entonces, la brujería de Haití viene siendo una brujería superior, aunque vino de África originalmente, vino de África la brujería, pero el país Haití tomó una posesión muy alta en lo que es el poder mayor de la brujería. Dios mío, esto está demasiado fuerte. Entonces la brujería africana, no es que queda por debajo, pero Haití se ha ido más fuerte. Sí, se ha ido mucho más fuerte. La brujería africana a través del tiempo ha ido muriéndose. Porque ya en África Dios ha establecido iglesias, acordando que en el país de Haití, aunque hay iglesias en Haití, pero las iglesias en Haití todavía, el pueblo de Haití todavía está gobernado por Satanás. África ha cambiado a través del tiempo porque muchos de los hermanos en África se han humillado y han reconocido el poder de Dios. Y el poder de Dios ha libertado a muchos brujos de África, por lo cual las leyes de África han permitido iglesias con poder y lo han aceptado. En Haití no. En Haití hay lugares que entran los cristianos y todavía están crucificándolo a una manera mayor. Dios mío. ¿Por qué motivo hay personas
que quedan atadas a la brujería aunque se le predique? Lo que pasa es que la brujería hace que el ser humano se enamore de ella. Uy, uy, uy. Porque es un sentimiento. Es un sentimiento totalmente de atadura que rellena. Hay personas que predican al respecto de lo que es el ser vacío. El vacío de Dios, que es un lugar donde el alma tiene necesidad de Dios, existe. Ahora, hay algo que rellena el ser humano conforme a la maldad, que es los espíritus. Dios mío. Entonces, la atadura de la brujería es un problema porque la persona se enamora y se adapta a ese sistema, y aunque se le predique, no siente recibir la palabra porque está lleno de una maldad que lo sacia y lo hace alegre temporariamente. Entonces, la atadura de la brujería viene siendo controlando al ser humano, que cuando el ser humano entra a la iglesia le molesta. Por ejemplo, sabemos que hay personas endemoniadas y personas que son guiados por unos demonios que entran en una iglesia. Y nos encontramos con un profeta predicando y el Espíritu Santo le revela y le dice, fulano de tal. Y de la nada lo llama y ve a la persona sacudiéndose en el piso. Pero nadie esperaba que esa persona tenía legiones de demonios. Lo que pasa es que hay personas que entran a la iglesia con el propósito de tumbar la iglesia. Ya ese es otro tema. Dios mío. Y tienen un sentir de que se sienten enamorados de eso y eso los sacia. Mujeres que se sienten alegres de que se acostaron con un cristiano y el cristiano cayó y ya no puede predicar. Eso la sacia porque está enamorada de lo que hacen para Satanás. Dios mío. ¿Cómo un cristiano puede darse cuenta de una enviación de ese tipo? Muy profundo. Hay una parte de lo que es examinar los espíritus. Y la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz, igual como sus demonios, se visten de ángel de luz. Por lo cual, una persona cristiana tiene que darse de cuenta que no toda palabra que sale de la boca de un ser humano viene por parte de Dios. Aunque suena como si fuera una bendición próspera o una bendición que identifiquen el propósito de una persona. Por ejemplo, hay personas que a todo le dicen amén. Y eso hace que un cristiano pueda estar ciego. Porque el decir amén está diciendo así sea. Entonces está declarando amén, por ejemplo, a una persona que vengan y le digan, Dios no te quiere aquí. Dios te quiere llevar en grande. Hay palabras de esas mismas vocabulario que suenan como si viene de Dios, porque Dios es un Dios de crecimiento, pero son para sacar a la persona del propósito de Dios, para entrarlo en un error, y como Dios no lo va a respaldar, entonces tarde o temprano cae de ahí, y cuando cae de ahí, cae vacío. Entonces como el Espíritu Santo no lo guió, se encuentra un cuerpo vacío, entonces vienen los demonios, 7 demonios más fuertes para poseerse ese cuerpo, y la persona todavía está yendo a la iglesia, pero llega un tiempo de fecha que ya lo tienen amenazado, viene, cae, y después es arrastrado. Y la persona dice, wow, hace 5 años que esa persona predicaba en fuego. ¿Qué pasó? Nadie puede identificar ninguna discusión, ningún problema, por qué se descarrió. Lo que pasa es que obedeció a una falsa profecía. Dios mío, esto está muy fuerte. Tengo una pregunta. ¿Cómo una persona, o sea, qué es lo que pasa? Que hay personas que aún dentro de la iglesia se vuelven como si fueran brujos, como instrumentos del enemigo. El detalle que pasa es que la falta del conocimiento de la palabra hace que la persona entre en emoción por ser visto. Ya. Y lo primero que el cristiano tiene que saber es que en este mundo espiritual los demonios no respetan a nadie. Solo a Jesucristo. Entonces, el que no está lleno del Espíritu Santo, por más que diga por su boca y por más que Dios respalde su palabra, los demonios están mirando qué cuerpo está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde es que entra la parte?
de la persona teniendo la necesidad de ser reconocido, de ser visto, al no ser guiado por el Espíritu Santo, empieza a decir palabras imaginadas, palabras mecánicas, palabras que llamativas al pueblo para que se vea como que está dando una profecía. Entonces los demonios saben qué palabra es bíblica. Los demonios saben qué palabras y códigos y vocabulario usa el Espíritu Santo. Los demonios saben cuando una persona está hablando y el Espíritu Santo fluye de la boca de ellos y transmite al cuerpo de otra persona y hay una fusión. Dios mío. Entonces cuando la gente cree que van a engañar los demonios, entonces hay problemas. Porque se transforma en personas reconocidas por los hombres, pero no reconocidos por Dios. Entonces cuando quieren hacerle frente a los demonios, pasa lo que le pasaron a aquellos en la Biblia, que le dieron la paliza. Entonces, las personas entran en un engaño en sí mismo por falta de la palabra. Estamos hablando de gente que quieren dar profecía y ministrar, pero no van a la escuela bíblica, no van a estudios bíblicos, no tienen comunión con el Espíritu Santo. Entonces los demonios no son un relajo, esto es vida o muerte. Hay que tener una concentración con el Espíritu Santo, porque los demonios están mirando tu cuerpo y se están dando de cuenta si usted es lleno o si usted está hablando palabras mecánicas, y el pueblo yéndose en gloria, recibiendo profecías falsas que le dieron que va para Estados Unidos y soltó el cargo que tiene en su iglesia o la ayuda que hacía su iglesia para ir a buscar una visa y después lo ven en Estados Unidos barriendo en un supermercado. Dios mío. Porque fue Satanás porque mira lo que pasa. El que habla por sí mismo, Satanás y sus demonios tienen la facilidad de hablar. Y cuando ellos hablan, nosotros los seres humanos, como no lo podemos ver, siempre creemos que es Dios que nos está hablando. O siempre creemos que es nosotros razonando en orden de agrado a Dios. Santo Jesús. Entonces la persona espiritualmente tiene que llegar a un nivel de examinar qué es lo que le está llegando a la mente. Discernimiento. Discernimiento, porque cuando ellos hablan, como se visten de ángel de luz, suena como si fuera el Espíritu Santo. Ellos no se van a presentar con vocabulario de cachos y cola. Ellos se van a proyectar con un vocabulario como si fuese el mismo Espíritu Santo hablándote. Dios mío. Entonces la persona empiezan a hablar en sí mismo y ellos se dan de cuenta. Entonces por hablar en sí mismo y no consultar con Dios, entonces inmediatamente la puerta está abierta para los demonios hablarle. Y sin darse de cuenta, ellos están obedeciendo a la voz de los demonios. Y en el deber de estar predicando por parte del Espíritu Santo, están predicando por parte de un demonio. Y ahí entra la confusión. Y entra en la confusión y ahí es que entra el error. Hay palabras en un altar cuando se predican que si viene por parte de Dios, el prudente, que es guiado por el Espíritu Santo, jala a una persona y se lo dice en los oídos. Porque no hay que decirlo en público. Dios mío. Muy profundo, ¿eh? Entonces de ahí es que nacen las situaciones en las iglesias de que hay división. Sí. Pero una pregunta, ¿estos espíritus pueden llegar a poseer a un pastor? Sí, totalmente. El pastor tiene que saber que tiene que estar bien conectado con Dios. Porque si el pastor abrió la puerta de fijarse cosas pequeñas como la ofrenda, si el pastor quiere saber tanto cuánto fue que se dio de ofrenda, esa es una puerta para el enemigo ministrarle hasta ser infiel a su esposa. Si los pastores tienen que cuidarse, porque el hombre de Dios tiene que saber que no puede proyectar mucha confianza con las mujeres en la iglesia. Porque el hecho de que es pastor no puede estar abrazándose y riéndose
abriéndole puertas, porque los demonios pueden lograr a provocar ciertos sentimientos. Entonces el pastor tiene que caminar fino, la pastora tiene que caminar fina. Porque Pedro fue un hombre, y me gusta hablar por la palabra, Amén. para que la persona se den de cuenta. Pedro fue un hombre que estaba caminando con Cristo. Pedro fue uno de los que más opinaba y uno de los que más pendiente estaba de lo que salga de la boca de Cristo. Dios mío. Pedro fue aquel que cuando todo el mundo estaba diciendo, maestro, eres Elías, eres Tú eres el tú- Cristo. el Hijo del Dios viviente. Pedro. Y cuando Cristo dijo, es necesario que yo muera, Pedro dijo, maestro, que no te pase ciertas cosas. En otras palabras, le está diciendo, quédate aquí con nosotros, que tú eres el que nos vas a guiar. Cristo, sabiendo que esa palabra que él dijo fue guiada por Satanás, se dirigió directamente a Satanás y le dijo, apartado de mí. Wow, Dios. Entonces, Pedro, como hombre de Dios, no se dio de cuenta que con la palabra supuestamente positiva que él le iba a dar a Cristo, que no te pase eso, Emoción, no sentimiento. muera, porque se movió en el sentimiento. ¿Por qué? Porque no se estaba dando de cuenta lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento, que él iba a morir en la cruz. Dios mío. Si Pedro había estado concentrado en el profeta Isaías y todos los profetas que profetizaron la muerte de Cristo como dador de la vida, entonces Pedro, por estar conectado con la palabra, había sido guiado por el Espíritu Santo y le ha dicho, maestro, sé que tú eres el Salvador. Dos opciones. O te conectas con el sentimiento o te conectas con la palabra. Dios mío. Y el sentimiento trae el poder de los espíritus. Entonces muchas personas quieren reprender al diablo, pero están guiados por los demonios. Dios mío, qué fuerte. O sea, tú me estás diciendo, voy a hacer una pregunta. Dios mío. Shh, ven. Gloria a Dios. ¡Ey! Aleluya. ¿De qué manera un espíritu puede operar más fuerte en un ser humano cuando entra a través del mismo espíritu de este ser humano o cuando entra a través de un sentimiento? ¿Esto es en un ser humano particular o cristiano, o usted se refiere a Una persona. Cualquiera? Ujú. Los demonios primeramente se presentan en el ser humano por la necesidad y la situación que está pasando. Porque ellos necesitan base delante de Dios. Ellos necesitan un motivo, cómo poder transmitir su espíritu por el cuerpo de la persona, a ver si la persona se deja guiar por su presencia. Necesitan un motivo Necesitan un motivo de justificarse delante de Dios. o una culpa. O una culpa. Sí. Ellos no pueden decir, yo voy a tomar a esta persona porque sí. Ellos necesitan que esa persona esté conforme a la carne. Dios mío. So, primero comienza que la persona esté en la carne. Entonces, cuando ellos, su presencia transmite por un cuerpo, la persona puede ser que dé una señal de que lo que sintió como que lo conmovió. Dios mío. Y por su corazón sentir lo que se conmovió, ya ellos tienen una autoridad de volver a pasar. Dios mío. Y si el toque del ser humano no fue en acto de reprender, porque tiene discernimiento que es un demonio que quiere tratar de hacerle la guerra, entonces el demonio toma control a caminar con esa persona donde quiera que vaya. Alguien ni siquiera lo estaba mirando mal, pero el demonio lo puso a fijarse como si alguien lo está mirando mal. Wow. La mujer ni siquiera estaba mirando a ese hombre ni siquiera estaba mirando a la esposa de ese hombre. Pero el demonio puso una vista como si fuera que ella se sonrió con él y como que se enamoraron, se volvió loco, cometió un error, la mató ahí mismo. Y después en la cárcel está preguntando que qué fue lo que pasó. Wow, Dios mío. Ahora viene pregunta fuerte. Abróchense los cinturones. Muy fuerte. Una persona Dios mío, poderoso. Dios puede mío. hacerse amigo de un demonio. Claro.
tener un matrimonio profundamente enamorado y enamorando a los demonios. Hay personas que nunca han idolatrado el reinado del infierno y no lo saben, que tienen un matrimonio íntimo con los demonios. Pero íntimo, porque una cosa es aquellos que le trabajan a los demonios y otra cosa es aquellos que están confundidos y no saben que tienen un matrimonio íntimo con los demonios, porque el problema es que como el ser humano no está viendo el demonio, como no lo ve físicamente, no sabe con quién está tratando y cree que esos son sus deseos personales. Por eso es que uno oye personas que dicen, yo soy así. Ay, 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 ay. Y la mayoría de las veces el yo soy y el así de yo soy así es porque un demonio lo tiene controlado. Ay, Dios, me piensan que es un temperamento, que es una actitud, pero es un demonio. Es un demonio, porque hay una diferencia entre lo que es la debilidad humana. Hay una diferencia entre lo que es la debilidad humana y la guianza de un demonio. ¿Cuál es la diferencia que hay? La debilidad humana viene siendo que a lo personal, por ejemplo, una persona te pellizca, usted siente el efecto de que te está pellizcando. Molesta. ¿Por qué? Porque es una herida física. En este caso, la persona, porque usted es cristiano, sigue haciéndolo, entonces usted se conmueve en ira. No es porque el demonio tuvo autoridad, sino porque dentro de su humanidad, usted ha venido tratando de evitar que eso pase. Entonces el control que usted tenía ha sido provocado a un descontrol. Por ejemplo, me explico mejor con la Biblia. Cristo entra al templo y encuentra a todo el mundo. Mercado. El teteo. Sí, engañando a la gente. En el templo, Dios mío. En el templo, vendiendo carísimo y un lío ahí. Dios mío. Cristo no agarró la mesa volteada decentemente. Mis hijos. Cristo agarró la mesa y la volteó a una manera de autoridad como hijo de Dios. Y Jesús no estaba endemoniado. Y no estaba endemoniado. Fue una reacción humana. Dicen. Por eso es que la Biblia dice, airado, pero no pecáis. Porque hay una diferencia entre el pecado y la ira. La ira es una naturaleza del hombre. Por eso es que también la Biblia dice, hay de aquel que pierde el tropiezo a uno de estos pequeñitos. Ay, 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 ay. Que hay personas que se dejan usar por el diablo. Vamos a ver si es verdad que él está dando fruto. O sea, vamos a ver si es verdad. Tú vas a ver cómo yo lo voy a sacar de comunión. Que si tú lo sacas de comunión, hay problema. Como la palabra dice, cuidado con el pequeñito. Sí. Lo que haga el pequeñito en la ira se te anota en tu cuenta. Hay un Cristo que es juez. Dios mío. Pero hay un Cristo que es abogado. Ay, 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 ay. Y Cristo como abogado dice, espérate, eso fue provocado en su naturaleza. Esa persona viene tiempo, comunión con nuestro Santo Espíritu, Cristo hablando con el Padre. Esa persona tiene tiempo ayunando, sacrificando y se ha mantenido en santidad. Y este vino endiablado a provocarlo a ira, guiado por los demonios. Para que Satanás venga a acusarlo ahora. No, yo morí en la cruz por él y él ha sido fiel a lo que yo hice. Porque la intimidad él ha sacrificado, porque esa es otra cosa, ministro. El ayuno, la gente quiere usar el ayuno para pedir jipeta y pedir bienes. El ayuno es para matar la carne. El que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Dios mío. Esto es fuerte. Aquí todo el mundazo tiene que ayunar, porque si los satanistas ayunan para Satanás, imagínate el cristiano que tiene que matar la carne, porque por eso es que no se puede comer y por eso es que se hace por la mañana. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere comida y quiere ambiente y quiere comer. Pero cuando tú castigas el cuerpo, entonces el cuerpo físico, teniendo la necesidad del hambre, entonces tú le dices al cuerpo, sí, tú estás de castigo. Porque el cuerpo viene junto con lo que es el corazón y la mente.
Porque el problema de Adán y Eva comer del árbol del bien y del mal significa que la carne hay que mantenerla muerta para que los demonios no te usen. Dios mío. Por eso es que en una el apóstol Pablo dice, lo que yo quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Y si ahora lo hago es por el pecado que muere en mí. Pero estamos hablando de uno de los hombres más espirituales de la Biblia. Teniendo lucha. Porque lo que pasa es que la carne provoca el pecado. Pero los demonios no tienen fuerza al menos que alguien ande en la carne. Cuando alguien anda en la carne, los demonios pueden proyectar todas acciones de maldad. Dios mío. Porque su carne no tiene fuerza en el espíritu. No tiene y su fuerza. espíritu puede ser sustituido por un demonio. Pero como los demonios no tienen carne, si tú estás muy en el espíritu, ellos no pueden tomar la tuya. Para nada. Daniel fue echado en el pozo de los leones. Los leones no comen espíritu. Daniel estaba en el espíritu. Dios mío, Jesús. Los amigos de Daniel fueron echados en el horno. Fueron los primeros que provocaron la presencia de Cristo. Antes de Cristo bajar a la tierra, Cristo se le presentó y Nabucodonosor lo vio. Dios mío. Lo primero que provocaron la presencia de Cristo para que se manifieste en vivo. El mismo Nabucodonosor no entendiendo, dijo, ese se parece al hijo de los dioses. Él no sabía ni cómo decirlo. Porque él dijo, ese cuarto que yo estoy viendo ahí. A Nabucodonosor le pasó como a Pedro. Que cuando, ¿quién le dice a ustedes que yo soy? Pedro dijo, el Cristo vivo. Dios mío, por revelación. Por revelación. El hijo de los dioses. Porque no supo cómo decirlo, porque era tan poderoso que él dijo, el Dios de los dioses, bueno, el Dios más grande, es lo que quiso dejar dicho, es que aquí yo estoy viendo. Nunca lo había visto. Esa persona es otra. Dios mío. No es humana. Dios mío, Padre. Entonces, los demonios planifican porque ellos no trabajan a lo loco. Entonces, cuando el pueblo de Dios, cuando el que no es cristiano, se dan de cuenta que los demonios están organizados por miles de años, entonces usted va a correr rápido al evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es que ellos ven una persona nacer y están estudiando a esa persona. Ese bebé lo están estudiando. A él no le gusta esto. A él le gusta que lo carguen. Los bebés no respetan los demonios. Los bebés usan los demonios y cuando es hora de ir al culto y el niño llorando, reprenden. Que hay un demonio traspasando por ese cuerpo porque la gente quiere como santificar los bebés como si fuesen una religión católica. Y hay que entender que los demonios no respetan a nadie. Aquí hay que estar lleno del Espíritu Santo. Es la única salida. Dios mío, qué fuerte es esto. ¿Cómo una persona puede autoliberarse de un demonio? Cuando me refiero a autoliberación, es que no va a depender de un profeta que venga a orar para sacar el demonio, ni de un pastor, ni de un evangelista. En una situación que te encuentras solo, te diste cuenta que estás influenciado o endemoniado y estás en tu casa o lo que sea y no te da tiempo a llamar al pastor, no te da tiempo, estás siendo atacado por el demonio o lo tiene adentro. ¿Cómo puedes hacer una autoliberación a ti mismo? Esa es una pregunta tan importante porque no todo el mundo llega a tener ese don. Ese don, eso es un don muy especial. Pero la persona sí puede renunciar porque por causa de que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y le quitó la llave a Satanás. La persona tiene, mientras está respirando y su alma está conectada con el cuerpo, tiene la facilidad de renunciar. Ahora, la intención del corazón la conoce Dios. Y como Dios la conoce, Dios se da de cuenta si esa persona está renunciando porque tiene temor de simplemente quemarse en el infierno o porque ya está cansado de que los demonios lo usen y quiere agradar a Dios. Como Dios no puede ser burlado, lo primero que sucede dentro de una persona que quiere autolibertarse es la sinceridad. Empezar a confesar, ahí mismo está solo,
está cansado de que los demonios tienen que empezar a confesarse con Dios y sincerizarse a una profundidad interna del corazón, que Dios, leyendo el corazón, sepa que Él y Dios hay una conexión de sinceridad, de que Dios, yo he hecho esto, y necesito renunciar. Entonces, al confesar a Cristo, empieza la guerra. Ok. ¿Por qué? Porque cuando confiesa a Cristo, cualquiera que confiese a Cristo, el poder del Espíritu Santo echa fuera a los demonios. Pero hay personas que aún después de eso necesitan entrar en propósitos. No pueden vivir su vida normal, levantarse el próximo día y ir a trabajar, porque anoche yo oré y yo me reprendí y salieron todos los demonios. ¿Por qué? Porque esos demonios salen de adentro del cuerpo, pero el cuerpo está aquí y ellos están rodeados. Porque ese cuerpo fue de ellos por años. Ellos entienden que le pertenece. Le pertenecen. Entonces, Cristo lo saca. Pero ahora esa persona necesita formalizar algo estable en el mundo espiritual. No es que sacó los demonios y ya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo camina con la palabra de Dios. Y la Biblia dice, no dejado de congregarse. Como muchos tienen por costumbre. Entonces esa persona tiene que correr rápido, porque si lo hizo a ese tiempo, es tan delicado que esa persona ni se puede ni acostar a dormir de una vez. Probablemente tiene que hacer silicio desde ese momento. Dios mío. Y levantarse la próxima mañana, correr rápido. Oración. A meterse al templo con unos grupos de cristianos. Y a meterse en propósito. Porque mira lo que pasa. Cristo le entrega el poder a la iglesia. Amén. Y muy difícil que una persona que ha sido endemoniado pueda renunciar y sacarse los demonios yo mismo. Porque cuando los demonios están saliendo, la mayoría de las veces hay milagros que Dios hace y ellos salen pasivamente. Porque ellos creen y tiemblan, dice la Biblia. Los demonios creen y tiemblan, realmente. El poder de Dios, Jehová está en su santo templo, tiembla la tierra y todo el mundazo. Todo ser viviente, espiritual, carnal, todo el mundo tiembla delante de Jehová. Eso es claro y específico. Pero hay algo, una enseñanza que Dios le da al ser humano. Una persona que está endemoniado. Muy difícil que Dios le entregue el don de que ellos sean libres en sí mismos sin la necesidad de la iglesia. Porque la mayoría de los demonios que hacen un matrimonio en un cuerpo para salir, el cuerpo llora y grita. Sí. Y es como jalando. Y usted ve, Lo que pasa es que son demonios que tienen una conexión y para sacarlo hay que forzarlo. Y esa fuerza solo fluye con el poder del Espíritu Santo que se le entregó a la iglesia. Dios mío, qué fuerte. Esto está demasiado poderoso. O sea que las personas necesitan la liberación. Sí. Las personas necesitan buscar acercarse a Jesús, acercarse a Dios. Sí. Nadie, no existe. Yo quería que dieras esa respuesta, esa pregunta, porque voy a decir una palabra que esa respuesta que diste es el punto clave. Nadie se puede liberar sin Jesucristo. Eso es así. No existe la liberación sin Jesús. No. Quien te diga a ti que sin Jesús puedes sacarte un demonio, te está hablando mentira. Sí. Porque el único nombre que tiene la autoridad de sacar esos espíritus de donde sea de los cuerpos se llama Jesucristo. Exactamente. Entonces, una persona necesita a Jesús para poder ser libre verdaderamente. Exactamente. Ahora, una pregunta, la pregunta del cierre. Una persona que ya ha conocido a Jesús, una persona que está buscando de Dios, que tiene a Jesús adentro, ¿puede volver a ser poseído por esos espíritus? En cuestión de segundos. ¿Cómo? ¿Por qué? Por ejemplo, pasa algo y esa persona se fija en lo que pasó y se alimenta de lo que pasó. Algo negativo. Se alimenta. ¿Cómo una persona puede alimentarse?
Por ejemplo, alguien le habló mal Ujú. y esa persona se queda mirando. Dios sabe si en el corazón de esa persona está el querer restaurar la situación al nivel de perdón Ujú. o si está al nivel de rencor. Ujú. Como el Espíritu Santo no mora en un templo sucio, en cuestión de acción sale el Espíritu Santo. Uy, 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 uy. Eso es cuestión, esto es día y de noche, esto es por segundo. La gente no se da cuenta que la delicadeza, el Espíritu Santo solo mora en un cuerpo que Él guíe. Entonces, una acción en el corazón, una intención en el corazón que no es guiada por el Espíritu Santo sale y cuando sale los demonios vienen y la gente no se da cuenta. Gente cantando devocional y haciendo de todo y creen que están llenos de Dios. Dios mío. Y el Espíritu Santo anhelando volver a usarlo, pero por eso es que misma palabra dice, no dejar de congregarse, porque mientras más te congregas, más Dios te habla. Ujú. Y más Dios te habla, más conoce a Dios. Ujú. Pero la Biblia dice, no sea oidores, sino hacedores de la palabra, para que el Espíritu Santo te pueda guiar. Por eso es que Cristo dijo, y me tomaré a mí mismo. Porque Él no viene a tomar un cuerpo por buenas obras. Él viene a tomar un cuerpo que fue guiado por el Espíritu Santo. Y el que por una pestaña pierde el Espíritu Santo, los demonios vienen con 7 demonios más poderosos. Ujú. Y hay demonios que son muy inteligentes, que dicen, no, a esta persona no lo vamos a usar en el nivel satanismo. Lo vamos a usar como que engañarlo para que esa persona se crea que está en Dios. Porque que ellos saben usar una persona como si están en plena comunión. Dios mío. Porque lo que pasa es que mientras más se saben de los demonios, más astutos son ellos. Y dicen, no, espérate, que te sabe demasiado de nosotros. Ay, 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 ay. A este no lo podemos usar con bicochito. A este tenemos que usarlo como si fuera que está en plena comunión. Dios mío. Y tenemos que cegarlo en ciertas áreas para nosotros tener acceso para que otros cristianos se caigan. Dios mío. Y los demonios, cuando saben que alguien sabe de ellos y fue libertado de ellos, y están usando una persona dentro de la congregación, no lo usan con mentira, Dios mío. lo usan con la verdad. Pero el hecho de que algo fue verdad y algo sucedió de verdad, no le da derecho a mucha gente accionar en eso. Porque el que no tiene el don de consejería, que no se ponga a inventar. Dios mío. Hay personas que no tienen el don de una área, quieren venir a aconsejar a aquella persona, dañan la obra porque se están metiendo en una área que Dios no le dio. Dios mío, terreno equivocado. Terreno equivocado. Y los demonios saben quién tiene el don de quién, porque el Espíritu Santo, cuando ellos hablan, el Espíritu Santo transmite de un cuerpo a otro y hace función y hay conexión en el espiritual. Y los demonios dicen, espérate, que Dios está obrando. Pero los demonios saben cuando esas palabras son vacías y dice, no está hablando por parte del Espíritu Santo. Como no tiene el respaldo del Espíritu Santo, está hablando en solo, tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que consultar, Dios, ¿qué digo? Dios, ¿qué hago? Dios, el cristiano tiene que preocuparse cuáles son sus dones, cuáles son sus llamados, para que un demonio no lo use. Dios mío. Es muy fácil hablar de la brujería y hablar de la maldad de aquellos que le trabajan a Satanás y a los demonios. Pero, ¿qué tan complicado es una persona creyendo que toda su vida vivió una vida agradable a Dios y no se dio de cuenta que por no consultar con Dios, algo que cualquiera puede sentarse y, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Está tú guiándome. Dios es fiel. Dios no es mudo, Él te va a hablar. Él te va a hablar. Oh, santo Dios. Y Él te puede confirmar con alguien. ¿Me entiendes? Y por no consultar con Dios, no se da de cuenta que lo que pasa es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero la cizaña siempre cree que es el trigo. Entonces, como la cizaña cree que es trigo, la cizaña está viviendo ciega. Dios mío. Y está adorando y todo, y cree que es trigo. Ahora, hay personas que son cizañas y por ser sincero delante de Dios y reconocer sus errores, cuando oyen un mensaje que Dios le habló, y Dios lo transforma en trigo. Santo Jesús.
y testifican que eran cizaña, aunque no usan la palabra cizaña. Y testifican que eran en la iglesia. Dios mío, Jesús. ¿Por qué? Porque prestaron atención a un mensaje. Por eso es importante que el que se congregan preste atención. Oye, aunque se esté predicando de un pecado que usted no ha cometido, oye, coge esa palabra como herramienta porque usted no sabe con qué ataque los demonios le van a dar. Los demonios conocen su debilidad, no es un relajo. Esto no es un relajo, esto es algo real que existe. Dios mío. Y nadie es fuerte para pelear contra un demonio en sí mismo. Porque Satanás es el Dios de este siglo. Y Dios le permitió ser el Dios de este siglo. Y como Dios permitió que Satán sea el Dios de este siglo, entonces nadie le puede quitar esa posición, sino que guiado por el Espíritu Santo será libre para que los demonios no lo usen. Dios mío, este está demasiado poderoso. Dios mío. Muy profundo. Yo quisiera también aclarar un poco rápidamente al respecto de lo que es la hechicería y el trabajo de la hechicería. Mira, Hay personas que son brujas y tienen a alguien en su familia orando por ellos. Y eso es una batalla muy delicada. Por eso es que usted ha tenido tantas personas que son ex brujos que vienen aquí. Sí, sí. Que yo sé que muchos se preguntan, ¿cómo una persona, cómo Joan tiene tantas personas que fueron ex brujos, de hechicería, satanistas, que vienen, que están aquí, que están en el evangelio? Porque lo que pasa es que alguien en su familia está orando por ellos. Entonces, en el mundo espiritual, el que le es fiel a Dios, y está orando por quien sea en su familia, por más grande que sea el pacto con Satanás, llegará la fecha que esa persona va a ser libre. Dios mío. Porque que Dios no ignora sus fieles. Dios oye la oración del justo. Y la persona por el libre albedrío, haciéndose la vida imposible, trabajando en hechicería, pero sabe que llega un punto que esa persona se encuentra en una situación que está a punto de muerte, que el doctor no le puede resolver, que nada le puede resolver, y tiene que verle la cara a Dios espiritualmente. Hubo un brujo que testificó. Él le hacía la guerra a los cristianos, El pastor Jorge. Él testificó que a él se le dañó el motor. Quiero ver si consigo el contacto para traerlo aquí para que él le hable a la nación. Amén. A él se le dañó el motor. Y cuando se le dañó el motor, ninguno de los mecánicos pudieron prenderle ese motor. Mira qué sencillo es. Y él necesitaba que ese motor funcione. Y no había un mecánico vivo. Él hizo trabajo que él confiaba, trabajo que funcionaban en cosas más grandes que un motor. Dios mío, Jesús. El motor era un chicle delante de los trabajos que él hacía con Satanás. Dios mío. Y él tenía la necesidad y el anhelo que ese motor funcione. Y él le habló a Dios. Él le habló a Dios. Y le dijo, si tú eres más poderoso que el poder que yo tengo, que me prenda este motor. No sé qué lazo de tiempo él duró, no sé si él duró un par de meses con el motor ahí guardado y volvía y le hacía trabajo. Yo sé que él duró un tiempo muy largo con ese motor. Y inmediatamente que él le habló a Dios, el motor le prendió, ese hombre se convirtió de rodillas. Dios mío, Jesús. Para concluir, el abuelo mío fue pastor y en un campo él hacía una caminata con la guitarra, cantando alabanza. Y vino un endemoniado. Porque en Gadara estaba el demoniado y Cristo sacó fuera ese demonio. Y vino un endemoniado y le dijo, hasta hoy tú predicas y cantas a tu Dios aquí. Devuélvase. Y mi abuelo le dijo a Dios, no permita que este hombre me toque. Y mi abuelo para encima de él con la guitarra cantando. Mi abuelo le dijo a todas y a todos los miembros que estaban atrás de él que cierren sus ojos. Pero mi mamá estaba jovencita, ella fue atrevida y mantuvo un ojo abierto y pudo testificar. Wow, Jesús. Ella fue la única atrevida con el ojo abierto. Dios mío, Jesús.
y mi abuelo para encima de él con la guitarra y el hombre tira más de 40 trompas Dios mío. a mi abuelo. Cuando parece que ese hombre confiaba tanto en sus trompadas que tumbaba a la gente, que cuando él vio que tiró tantas trompadas y sus brazos no le tocaban, el hombre cayó de rodillas llorando Dios mío. y se convirtió. Santo Jesús. El 80% del campo se convirtió y abrieron una iglesia por ahí. Dios mío, Padre. El poder. El poder. El poder de Jesús. ¿Qué usted opina de este detalle? Que Bien. sabemos que hay muchas personas que están escuchando y están aprendiendo tanto al respecto de este tema. Yo sé que hay personas que quizás estaban viendo actitud en personas que les rodeaban y no sabían qué era lo que estaba pasando. Y yo sé que hoy tú vas a abrir los ojos y vas a entender que hay influencias que están operando en tu familia, en tu casa, y que la manera correcta no es acudir a otro brujo, no es ir donde un adivino, no es hablarle mal a esa persona, es acudir a Jesucristo. Y sé que hay personas también que nos están mirando, que ahora mismo ellos sienten que están en una situación, que están poseídos, Sí, o que están influenciados y están así. sí. Jesús está ahí. Aleluya. Y nosotros hoy, antes de irnos, vamos a hacer una oración por ti. Alabado sea el nombre de Cristo. El que se quiera arrepentir, vamos a hacer una oración por ti si quiere aceptar a Jesús. Y el que es cristiano ya y siente que hay batalla, también vamos a hacer una oración por ti. Aleluya. Vamos a dejar que usted mismo esté haciendo la oración por ellos, para que Dios sea libertándolo, abriendo su mente, abriendo su corazón y trayendo un rompimiento en su familia. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, sabemos que tu Santo Espíritu es el que guía en toda verdad. Mira aquellas personas que tienen esos espíritus de maldades que le visitan, que le ministran, que lo quieren llevar a ahorcarse, a matarse, a reaccionar en una falsa enfermedad, a reaccionar en celos carnales, a reaccionar en iras y problemas, a reaccionar en frustraciones, enojos, envidias y todas otras cosas que se inclinan a tomar una posición para trabajarle al enemigo de las almas. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que a través de este video y a través de su confianza en el aumento del conocimiento, que primeramente ellos puedan confesar a Cristo una vez o por primera vez de nuevo, para entender que con Cristo teniendo entrada en su corazón, haya una liberación. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora mismo reprendemos todo miedo de acción de una persona, tenerle temor, ser vergonzado porque un demonio vaya a salir y su cuerpo vaya a reaccionar. Todo espíritu de temor en el poder de Dios que vaya a reprender cualquier demonio, reprendemos ese temor, porque sabemos que a través de ese temor muchas personas no reciben a Jesucristo, porque entienden que van a ser vergonzados en público. Pero yo declaro en el nombre de Jesucristo una mente abierta, entendiendo más allá a una libertad de gozo, a una libertad de vida eterna, a una libertad de que no tendrá condenación. Declaramos la paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Antes de irnos, ¿cómo una persona debe hacer la oración para aceptar a Jesucristo? Haga esa oración para el que quiera aceptar a Jesús en este momento. Amén. Lo primero es una persona repetir lo que yo le voy a decir para que tenga un corazón sincero. Amén. Primero se refleja la gloria del Padre, amantísimo Padre que estás en los cielos. Después se usa la palabra reconozco que soy pecador. Después repita conmigo, se reconocen, ha dado a mi hijo, a tu hijo unigénito, para morir por mí. Lo acepto en mi corazón como suficiente Salvador
y personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borren. Reconozco mi pecado y me arrepiento con cambio de mentalidad para vivir para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si aceptaste al Señor, tú lo escribes ahí, lo acepté, vamos a estar orando por ti. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Que Dios bendiga tu casa, tu familia. Fue un privilegio tenerlo aquí, ministro. Amén. Fue una bendición de verdad. nombre de Jesús. Y como siempre decimos, suscríbete primero al corazón de Dios. Eso quiere decir que lo aceptes. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana Televisión y le da la campanita. Esto fue otra entrega de Testificando con Excelencia. Dios te bendiga.